Muy buen domingo. Llegamos a este domingo muy especial porque coincide con la fiesta patria del 6 de agosto y la liturgia es la de la transfiguración del Señor. Se interrumpe entonces la lectura continuada que se estaba haciendo del Evangelio de Mateo, pero ciertamente se mantiene la lectura del Evangelio de Mateo. Es una fiesta, recuerdo las fiestas patrias, que es una invitación a pensar en el bien común, en el bien del país, y como cristianos y personas estamos llamados a reconocer este momento como un momento de reflexión. Llegamos después que esta semana ha tomado fuerza la actividad del Día Mundial de la Juventud en Lisboa, donde hay también una delegación de nuestro vicariato participando. Escuchando esta invitación, María se levantó pronto y fue al encuentro de Elizabeth, donde el Papa está invitando a los jóvenes a ser estos mensajeros de esperanza. Dentro de los desafíos que tenemos, después hay el aumento de la pobreza que se siente, que está empezando a hacerse sentir, también debido a la sequía. Para nosotros vivimos en la Amazonía, tenemos que lamentar que otra vez estamos empezando a lidiar con los chaqueos que destruyen y nos hacen respirar humo. Con esta situación llegamos a encontrar la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense y no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 6 días después, así empieza el Evangelio que escuchamos, como que Mateo quiere decirnos, para entender bien este hecho, tienes que referirte a lo que sucedió 6 días antes. ¿Qué sucedió 6 días antes? Sucedió que Jesús habló de su muerte y Pedro lo tomó aparte y le reprochó, que en realidad la palabra correcta no era reprochó, sino intimó al mal espíritu de salir de Jesús, casi como hacerle un exorcismo. ¿Por qué? Porque en vez de hablar de un Dios triunfador, de un Dios que se impone, habla de un ser divino que va a sufrir por cuenta de la humanidad, va a pasar en una experiencia de sufrimiento y de derrota, como si esto fuera de hecho el aniquilamiento, y lo es, de Jesús. Entonces Pedro dice: ¿cómo es eso que el Mesías tiene que ser un ganador y vos me hablas de muerte, me hablas que el Mesías será matado? Entonces, esto es lo que está 6 días antes, la referencia a esto, pero también nos hace sentir que este es el 7º día, es el día donde aprenderemos a reconocer la divinidad de Dios en un Dios vencido, en un Dios humillado, en un Dios matado. Y entonces el verdadero amor de Dios se manifiesta no pisoteando y matando a los enemigos, sino abriéndose a un encuentro de amor y de misericordia, y abriéndose a que Él pone, entre comillas, en discusión su vida para facilitar la vida de las personas que ama. Dios no quiere sacrificios humanos, Dios se sacrifica para la humanidad.
Esto es lo que es el séptimo día, el día de la plenitud de Dios. Hace pensar también al día domingo, que marcará la tradición de la iglesia como el séptimo día, que será también el día de la resurrección, como si cada domingo estamos llamados a hacerlo ser un día de amor, de servicio y de respeto a la vida. La luz que rodea la figura de Jesús, el blanco de su ropa, indica la manifestación de la divinidad. Atención, estamos delante de un relato teológico, no de un simple hecho de crónica. Y esta entonces la manifestación de un encuentro con Dios que hace ver la realidad de un Dios que manifiesta este amor y lo manifiesta en la grandeza de su divinidad. La luz es esto. Pedro, Santiago y Juan entonces son testigos de la manifestación de este Dios que es reconocido y reconocible en la persona concreta de Jesús, un personaje que camina en la historia. Es la historia de la encarnación que encuentra en esta transfiguración la presencia del Dios hombre y que nos invita a reconocer y a leer la historia humana como el lugar donde se manifiesta Dios. En este tiempo de sínodo hablamos de la historia como kairos, que quiere decir esta palabra griega, como el tiempo en que se manifiesta, se hace conocer la gracia. Y tenemos que aprender a mirar cómo Dios nos habla a través de la historia y donde Dios sigue transfigurándose en la historia de la humanidad a través de las manifestaciones de su grandeza, de su amor y de su espíritu de vida. Acá al lado de Jesús aparece Moisés y Elías, los dos profetas que para Israel eran el que conducía a Israel, Moisés, y Elías el profeta por excelencia, el que mató a los profetas de Baal. Como que Jesús quisiera que se vuelva a leer la historia de estos personajes no importantes por haber pisoteado personas, sino por su manifestación de un Dios que ama y que está del lado de la humanidad. En este sentido, es como una invitación a volver a leer la historia de las personas, no en clave de poder, sino en clave de servicio y en clave de amor. Este Dios quiere que el discípulo sea capaz de amar. Juan, Pedro, Santiago saldrán de esta experiencia asustados, pero es una experiencia que los ha ayudado a entender el verdadero rostro de Dios. El verdadero rostro de Dios es el amor de Dios que se entrega. Y esto lo han entendido. Todos necesitamos tener experiencia de mística y de intimidad con Dios. Sin esta nunca lograremos ser cristianos que maduran la experiencia de la fe. En el mismo tiempo, pero esta experiencia no es para que la guardemos individualmente nosotros, sino porque la traduzcamos en el camino de la comunidad y de la gente y sepamos dar en nuestro testimonio. Estamos cerca de las fiestas, es la fiesta patria. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede aportar esto? Que como ciudadanos de este país estamos llamados a vivir un espíritu de entrega y de servicio. Escucharemos discursos maravillosos que nos pintarán un paraíso terrenal que no existe. Reconocemos que en vez nuestro camino tiene que ser el renovar la sinceridad, la justicia que no hay en el país, una solidaridad, una economía solidaria, que quien tiene esté ayudando a quien no tiene, y quien no tiene se les ayude dándole no sencillamente bonos, sino oportunidad de trabajo, una economía en que nos ayudemos y manifieste la de unos hermanos que creen en el amor, que es capaz de cambiar la historia. Se ha transfigurado Jesús para que aprendamos a transfigurar la vida. Buen domingo y buena semana. Manter bebidas bem geladas ou conservar alimentos em pequenas porções, principalmente quando se tem um espaço pequeno. No caso de demandas menores e pontuais, ou em ambientes como hotéis, escritórios e outras instalações para negócios, eles podem ser bastante convenientes, permitindo o consumo moderado de itens que normalmente são essenciais para o dia a dia e de rápida circulação.